Hoy tenemos en el Real Instituto Elcano a Elvire Fabry. Elvire es Senior Fellow en el Jacques Delors Institute, con sede en París. Es miembro también del Consejo Científico del Real Instituto Elcano. Elvire es experta en geopolítica del comercio, en política exterior de la Unión Europea, especialmente en las relaciones con Estados Unidos y con China. También ha investigado sobre temas de seguridad y defensa, temas de las relaciones de la Unión Europea con la vecindad sur. Bienvenida, Elvire, al Instituto Elcano. Encantada. Acabamos de tener las elecciones europeas con unos resultados complejos, no esperados de alguna manera, pero difíciles. Pero antes de analizar los resultados, a mí me gustaría que hablásemos un poco del contexto en el que se han producido estas elecciones, porque en los últimos 5 años han pasado muchas cosas en la Unión Europea que ha transformado profundamente la Unión Europea. Hemos tenido una pandemia, la invasión rusa de Ucrania, ahora la reactivación violenta del conflicto entre Palestina e Israel. Y me gustaría que nos contases tu punto de vista sobre en qué estado llega la Unión Europea, ha llegado a la Unión Europea a estas elecciones. Bueno, primero vemos que desde 2019 la Unión Europea ha estado enfrentada a una serie de crisis profundas. El COVID, obviamente, la Unión Europea no era la única expuesta, pero ha sido un desafío muy profundo para evitar de que el mercado único no se fragmente, no se divida y crear una solidaridad de los europeos. Y ahí sí que han enseñado que podían ser muy solidarios. Y eso ocurría al mismo momento de la salida del Reino Unido también de la Unión Europea. Y fue otro momento fundamental para enseñar que los 27 podían seguir con un juego mucha solidaridad. Vino la guerra en Ucrania. Es un desafío total para la Unión Europea, no solo porque es una cuestión de seguridad a las puertas de la Unión, pero porque ha involucrado todo en una transición energética que pesa mucho sobre la competitividad de la economía de Europa. Y viene el tema, obviamente, como acabas de mencionarlo, de Israel y el Hamas. Hemos visto al mismo tiempo una Unión Europea que reacciona a crisis y que quizás ha enseñado que sabe bien reaccionar a las crisis, que se ha movilizado, y al mismo tiempo ha empezado a pensar de manera más estratégica también su autonomía estratégica, teniendo una evaluación más precisa de sus dependencias excesivas, equipándose con unos nuevos instrumentos de defensa comercial autónoma y ya lanzándose con una estrategia de seguridad económica desde hace un año, 23. Ahora lo que vemos es que todavía no se ha desarrollado quizás una proyección, más anticipación de realmente lo que son los intereses europeos en un conjunto internacional que está cambiando muchísimo, que se está alejando de un funcionamiento del mercado liberal, que la Unión Europea tiene que aclarar mucho más cuáles son sus intereses entre estos distintos bloques, Estados Unidos por una parte, China por otra parte, y con la relación muy cercana de Rusia y de China. Y tenemos un poco el sentimiento que estamos todavía un poco entre dos, entre ya una adaptación llevada por la Comisión Europea y al mismo tiempo unos Estados miembros que están tardando mucho en aclarar también cuáles son sus posiciones para proyectarse en este cambio de la escena internacional. Y en este cambio de escenario que acabas de explicar también cuáles han sido sus elementos, vemos que en las elecciones recientes al Parlamento Europeo, los grandes partidos centrales en el proyecto europeo, los socialdemócratas y el centro derecha, se siguen manteniendo como los partidos mayoritarios en la Unión Europea, pero al mismo tiempo vemos
una multiplicación de fuerzas y una subida muy notable de partidos de extrema derecha. ¿Qué lectura haces de los resultados de las elecciones? Pues finalmente hemos tenido el resultado de las elecciones europeas que de cierta manera esperábamos, que se mantengan los tres partidos centrales, tanto el Partido Socialista Europeo, el PPE y el Centro Liberal, y hemos visto que habían funcionado bastante bien durante el periodo pasado. Así que eso sí que fue una buena noticia. Ahora lo que tenemos todavía que ver es cómo suben, como todos estos partidos de derecha, entre conservadores y de derecha soberanista, no está muy claro que puedan formar un grupo unido. Esto vemos demasiado diferencia de intereses entre Meloni, Orbán, y vamos a ver cómo Orbán se posiciona entre Le Pen y Meloni, que son los tres partidos que podrían tener un poco llevar la dinámica de los partidos de extrema derecha. Pero por otra parte lo que vemos es también que el Partido Verde ha perdido mucha representación y que va a ser un problema para darle apoyo político a toda la agenda de transición verde que ha llevado en la Comisión de Van der Leyen y que, claro, solo es el inicio. Ahora ya tenemos todo el paquete de regulaciones que hay que implementar, hay que financiar, y va a haber más contestación dentro del Parlamento Europeo para financiar y otra vez darle todo el apoyo político que se necesita para esta transición que es de largo plazo. Estamos hablando de unas elecciones europeas, pero que probablemente nunca antes han tenido una lectura en clave nacional tan potente. En el caso de dos países centrales en la Unión Europea, como Francia y Alemania, los partidos de gobierno se han visto muy debilitados y han tenido un impulso muy fuerte, formaciones euroescépticas y de extrema derecha. ¿Cómo puede afectar esto al eje franco-alemán, que ha sido decisivo en el impulso del proyecto europeo? Pues ya estos últimos años el eje franco-alemán ha funcionado de manera más caótica, ha tenido un papel menos obvio de leadership. Hemos visto que el diálogo está más complicado. Scholz está muy enfocado sobre la transición de su economía y más precisamente de la industria alemana. Macron acaba él mismo de provocar una crisis que lo va a debilitar muchísimo. Lo que diría que si no es buena noticia por una parte, podría ser también interesante si permite a otros Estados miembros tener un papel más importante para innovar y llevar por delante la agenda europea, y precisamente España puede tener un papel importante. También esperamos a que Polonia sea uno de los países que pese mucho en los años que vengan. Y eso, bueno, ya sabemos por parte de Macron cuál es su agenda europea, más integración de la Unión Europea, de profundizar el mercado único. Si permite a otros Estados miembros también apropiarse más una visión estratégica del futuro de la Unión Europea, sería por lo menos un poco el elemento positivo, digamos. En Francia, las elecciones europeas han producido una sacudida política nacional. Inmediatamente después de conocerse el resultado, Emmanuel Macron, el presidente, ha disuelto la Asamblea Nacional, ha convocado elecciones, la primera vuelta el 30 de junio, la segunda el 7 de julio. ¿Qué consecuencias podría tener la situación interna, el caos político que está viviendo Francia y lo que resulte de estas elecciones para el funcionamiento de la propia Unión Europea? Entre el resultado de las elecciones europeas y el anuncio de la disolución de la Asamblea Nacional hemos tenido casi una hora de respiro, porque claro, la extrema derecha, juntando el RN y Reconquête, representaba casi 40% de los votos.
pero la disolución ya provoca una crisis enorme en el paisaje político francés. Ha provocado fragmentación de partidos, como el Partido Conservador, por otra parte se juntan los partidos de izquierda. No se sabe lo que va a salir de estas elecciones, sino que vamos a tener un bloque de izquierda, un bloque de extrema derecha muy fuerte, una no desaparición, pero una debilitación del centro del partido de Macron muy fuerte, y no se sabe si vamos a tener un gobierno que podrá llevar cualquier reforma o si va a estar completamente paralizado al nivel francés. Y casi la buena noticia sería el caos y la mala noticia sería un gobierno de extrema derecha. El impacto máximo que puede tener esta nueva Asamblea Nacional y este nuevo gobierno en Francia, que podría ser de extrema derecha, sería sobre los votos en el Consejo Europeo, porque ahí sí que, si se une Francia con una serie de países como Hungría, Italia, Holanda, Eslovaquia, sobre unos votos de bloqueo, pueden llegar al nivel de la mayoría cualificada y ser una fuerza de bloqueo. No para salir de la Unión Europea, porque tienen demasiado que perder, el Brexit lo ha enseñado, pero sino más bien para bloquear unas iniciativas en un momento que precisamente cuando no podemos perder tiempo, y si queremos prepararnos a unas enfrentaciones económicas mucho más brutales en los años que vienen, y tenemos que esperar el resultado de las elecciones americanas, pues hay una agenda de integración europea al nivel económico, a profundización del mercado único, que es urgente y no estaría apoyada por un gobierno francés de extrema derecha. Y en un escenario de cohabitación, la dinámica del Consejo Europeo, ¿cuál es el papel del presidente de la República y del primer ministro? ¿Cómo alteraría la dinámica en el Consejo Europeo? Bueno, ya hemos tenido 3 cohabitaciones en Francia, desde la época de Mitterrand hasta Chirac. En esa época teníamos líderes políticos que sean de la derecha, de la izquierda, que eran más políticos responsables, que se respetaban y que finalmente funcionaron bien al nivel europeo. Sería mucho más complicado en la situación de, digamos, un primer ministro como el joven Bardella, que lleva el partido de extrema derecha con Marine Le Pen, porque la intención es precisamente de llegar hasta la presidencia. Macron es el que lleva por lo menos todos los temas relacionados con defensa, con política exterior, pero bueno, después ya sabemos que a nivel igual de las reuniones de ministros del Consejo, ahí sí que tendría mucho más impacto con unos ministros de extrema derecha. En la actualidad, Elvire, tu trabajo, tu investigación está muy centrada en los temas de seguridad económica, que son todo el conjunto de iniciativas y políticas que desde la Unión Europea, con el impulso claro de la Comisión, se están poniendo en marcha para limitar las dependencias externas de la Unión Europea y para favorecer otro de los grandes conceptos y objetivos de esta legislatura que está terminando ahora, que es la autonomía estratégica de la Unión Europea. ¿Cómo crees que va a avanzar esta agenda en el próximo ciclo institucional? ¿Y cuáles van a ser las prioridades en este sentido de seguridad económica y autonomía estratégica? Bueno, primero, esta estrategia es muy joven, porque tenemos un poco de retraso en comparación de lo que ya se está estableciendo, no solo en China, que fue el primer país a lanzarse en el de-risking, limitar los riesgos, las dependencias excesivas, Estados Unidos, pero Japón también está mucho más avanzado. En la Unión es una estrategia que tiene un año y no tenemos que perder tiempo. El enfoque de momento ha sido mucho
en la parte que está relacionada a la protección del mercado único. Y las nuevas propuestas están hechas por la Comisión para enfocarse sobre la evaluación de riesgos relacionados a tecnología de dual use, civil y militar, y necesita mucha coordinación de los Estados miembros para ajustar los instrumentos de seguridad económica, que sea control de inversión, control de exportación, posiblemente también control de las inversiones que salen del país, pero los Estados miembros no están haciendo el trabajo de análisis de riesgo que permitiría facilitar, acelerar esta coordinación a nivel europeo, y ahí sí que tenemos que mantener mucho enfoque sobre esta estrategia, y que será un elemento fundamental en la agenda de la próxima Comisión. No ha habido demasiado enfoque en reforzamiento de las capacidades europeas, que significa inversión en capacidades de innovación, de desarrollo de las innovaciones en todos sectores de tecnologías estratégicas. Tenemos claramente en la cabeza todo lo que es de semiconductores, inteligencia artificial, quantum computing, biotech, todos esos sectores, para evitar de que en los años que vienen, de muy corto plazo, estemos totalmente dependiendo o de Estados Unidos o de China. Son sectores tecnológicos que piden mucha financiación desde el inicio, y eso solo puede ser llevado con una coordinación de los Estados miembros, con un presupuesto junto, una capacidad de inversión que también se apoye sobre inversión del sector privado. Y por último, Elvir, en este año electoral acabamos de pasar una de las grandes citas, que eran las elecciones al Parlamento Europeo. En unos meses tenemos otra de las grandes citas, que son las elecciones en Estados Unidos. ¿Cómo crees que el resultado de las elecciones norteamericanas puede afectar a esta agenda de seguridad económica y de autonomía estratégica que nos acabas de explicar? Pues si acaba con una elección de Joe Biden, hemos visto que el tema no ha sido tan fácil de llevar, igual con una administración demócrata. Las iniciativas que tomó Joe Biden fueron muy unilaterales. Sí que ha sido más simpático, digamos, con unos países aliados, like-minded countries, pero el impacto del Inflation Reduction Act es brutal sobre la Unión Europea. Los aranceles que se han impuesto sobre China más recientemente van a tener mucho impacto, porque van a crear una diversión comercial sobre el mercado único, con una China que necesita tener más acceso al mercado único para exportar sus sobrecapacidades, y vamos a sentir más presión de la administración demócrata para alinearnos sobre las iniciativas de seguridad económica americanas. Ahora, si acabamos con una reelección de Donald Trump, añadimos caos al caos, porque ya sabemos que la particularidad de Donald Trump es crear mucha incertidumbre, pero lo que ya ha anunciado sería un mercado americano que se cierra brutalmente a las importaciones chinas, pero también al resto del mundo. Cómo los europeos pueden ayudar a Ucrania si Trump fuerza un acuerdo con Vladimir Putin que no está a favor de los intereses de seguridad europeos. Podemos enfrentarnos a una negociación impuesta a Ucrania por Washington, pero que no estabilice tampoco la seguridad del continente. Cualquier tipo de acuerdo que Trump quiera tener con China se haría por encima de los europeos y con impacto obvio
sobre los europeos. No nos estamos preparando lo suficiente a un escenario de reelección de Donald Trump y cómo responderíamos, porque tiene mucho potencial de dividir a los europeos. Muchas gracias, Elvir. Esperemos que una vez pasadas las elecciones europeas nos pongamos precisamente a hacer lo que acabas de mencionar, que es imaginarnos estos escenarios y prepararnos para lo que pueda venir y buscar unas respuestas. Ha sido un gusto tenerte con nosotros y gracias por tu respaldo al trabajo del Real Instituto Elcano.